Soy Emanuel y en este corto pero profundo video intentaremos explicar de forma breve la historia. Presten mucha atención. Este es el contenido que abarcaremos desde el carácter universal de la Iglesia hasta los reinos cristianos. Este es el contenido. Empezamos con el Big Bang hace 13,7 millones de años según los jesuitas. Este es el orden que dieron de clasificación, universo y humanidad. Además, Charles Darwin nos cuenta cómo pasamos de especie a otra especie, desde los gorilas, que ya eran vertebrados mamíferos y usan 4 patas, pasamos por los primates, los Australopithecus bípedos, Homo sapiens, por mencionar generaciones. Además, se dio la generación de experimentar en las circunstancias que tenían. Dice la Biblia, sed fecundos y multiplicados. Los hijos pertenecían a los pueblos, luego se desarrolló la familia y se privatizó la descendencia, pues el progreso tiene un precio, pues hubo una evolución hasta los Homo sapiens, hasta dominaron a los animales, como es el perro, los caballos y demás. Frente a la propiedad, el trabajo tuvo una división por el incrementar el tiempo. La mujer fue selectiva y los machos fueron cazadores. Obtuvieron ventajas, sus hijos recogían del suelo, por ejemplo. Crearon los calendarios productivos de ejemplo. Además, se desplazaban por la tierra para crecer y controlar el suelo. Comercial con el Reino Unido, que es venerado como un dios, pues permitía la creciente tierra fértil en la agricultura y ganadería, produciendo en este reto alimenticio el maíz, el trigo, el arroz y la cebada. Además, el río permitió la creación del papiro, papel muy escaso. Lo último son sus obras, como las pirámides, que eran tumbas para los reyes y las esfinges, que las custodiaban, además de sus jeroglíficos. Un dato es que las mujeres usaban demasiado maquillaje y por eso es que tienen esos detalles. Mesopotamia contribuyó y desarrolló parte de la ley, la arquitectura y la organización social. Mesopotamia está ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris. Fue el hogar de los sumerios, los babilonios y los asirios, quienes crearon sistemas de escritura uniforme y establecieron leyes y códigos reales, como el famoso Código de Hammurabi. Este código, promulgado por el rey Hammurabi alrededor de 1750 a.C., es uno de los primeros conjuntos de las leyes escritas. También se dice que allí pudo haber sucedido el evento de Noé y el arca. Le tenían tributo a los dioses como el sol o la luna y crearon el calendario para ellos. Algo resaltante no solo de esta generación es que los nombres provienen del linaje, territorio y el idioma. Un dato es que con tantos hijos, después de cierto número en latín, se les llamaba por el nombre. Ahora, retomando, frente a los fenicios su color elemental es el morado. Fue una sociedad de comercio exterior con Egipto, estaban en contra de los griegos. Tuvieron el desarrollo de técnicas de escritura, por tanto el alfabeto fenicio. Además, su comercio fue marítimo. Los judíos vienen de Judea, cerca de Israel. Se impusieron habilidades cada una de las 12 tribus. El Pentateuco relata su historia. Tuvo 3 reyes, el primero Saúl, el segundo David, que es reconocido por su pelea contra Goliat, y Salomón, reconocido por el primer templo, pues tenía el Arca de la Alianza, símbolos e iconos importantes. Pasaron a dirigir los sacerdotes siendo ungidos por bendición del bautismo. Tuvieron varias alianzas con Dios hasta llegar al exilio, entrando en la Babilonia, tierra prometida. Por eso Israel pudo retornar a su pueblo. ¿Por qué dejaron de haber reyes? Porque los hijos de Samuel, Joel y Abías, pues cometieron muchos errores en su gobierno. Los griegos eran llamados como déspotas o tiranos, pues abusaban del poder. La familia tenía roles entre adultos y niños, imponiendo la fuerza y el dominio. Crearon las maratones en Olimpia cada 4 años. Tuvieron el calendario solar y lunar. Tuvieron varias guerras, como la del Peloponeso o su defensa en Atenas contra los persas. De estos salieron los espartanos. Se hizo allí la biblioteca de Alejandría, siendo el depósito legal. Los años y la experiencia le dieron la autoridad. Un dato: tenían los montes Parnaso, tierra de guerrería de poetas y Olimpia. Además, usaron la técnica de la Troya fue la antigua Constantinopla y sus generaciones se construyeron una encima de la otra. Se tuvo 6 generaciones así. Un dato es que las guerras con registros permiten ser recordadas como algo anormal. Es mejor recordado. Por ejemplo, las invasiones desde Eloísa a Troya o el caballo de Troya, algo muy reconocido en la historia, en medio del reino de Helena.
Pues fue gracias a Helena que surgió esta guerra del caballo de Troya, por buscar su amor. Rómulo mató a Remo fríamente. Ahora, la identidad de los romanos fue ser predominantes para la guerra, ocupar tierras como las limitantes con el mar Mediterráneo. Su poder consistía en la res pública, con el Senado siendo democracia con los dos cónsules, los magistrados y los mior y los minor, ediles, censores y procónsules. Todo puesto era importante y estratégico. Eran muy clasistas y por eso entre más poderosos o antiguos, más armadura pagada tenían prestigio y eran veteranos. En su descendencia estaban los proletarios, los hijos de los ricos. Ahora pasó a ser una república donde la plebe pagaba tributo. Los plebeyos eran basados por la armadura clasista que tenían descendencia desde los gladios, estringes, astrales, ascurias, donde estaban los pobres que solo usaban un manto y usaban un arco y flechas. Hubo un tiempo donde se les prestaba la tierra pública para subsistir a cambio de pagarla en la guerra. El pago de la guerra era el botín conquistador y los sistemas recompensados que tenían beneficios para ellos. Eso los hacía victoriosos hasta dominando en barcos, creando flotas y barcos copiados de sus dominados. El fallo estuvo en los conflictos sociales civiles que generaron divisiones internas. Vine, vi, vencí. Así pasamos de una Roma republicana por el dictamen al Imperio Romano. Tres hechos importantes. Se decía en principio que el emperador custodiaba la república y su primer emperador fue César, quien lo documentó. Lo segundo, durante esta época nació Cristo Rey de los judíos, representado por Henry por la corona de espinas. Cristo significa rey, hijo de Dios, de él se basa el Nuevo Testamento. Pasó por la pena de muerte que era para crucificar a los rebeldes como el ladrón Barrabás. Se decía que los cristianos hacían incendios para acercar el fin del mundo, algo que no es verdad. El último punto es que siendo imperio usaron las diócesis por César Augusto, que consistían en dividir, separar poderes y administrar militar y políticamente para tener zonas prósperas lejanas. Esto lo usó la Iglesia hasta la actualidad de una forma diferente, pero con un concepto similar. Frente a los concilios económicos de la Iglesia en Nicea, sin ser perseguidos donde llega el credo. Finalmente, Roma es eterna para la influencia cristiana, por eso es el lugar estratégico para administrar la Iglesia. Carlomagno fue emperador de algunos reinos que quedaban en Occidente. Conquistó la Lombardía y Sajonia, pues influenciado por Pipine, su padre, mientras los bárbaros eslavos y visigodos llegaban, los sintió como amenaza, pues se dirigían a los reinos francos. Allí descubrió que evangelizando a los reyes, los súbditos se someten y por tanto todo el pueblo. Fue por Constantinopla, hecho rey por el Papa León III. Así, cuando hacía discursos tenía cronistas que guardaban en la biblioteca sus libros, expandiéndose desde las grandes ciudades a los pueblos donde habían paganos, que en definición viene del pargus, que son rurales, donde habían cultos politeístas, y como un dato es que habían cleros regulares de órdenes sagradas y monjes que vivían en monasterios y los cleros seculares, que son los diocesanos. También como dato estaban los códigos civiles y eclesiásticos, que eran los códigos que formaban a las poblaciones. Muerto Carlomagno, llega como hecho importante la cercanía exponencial y poderosa de musulmanes, que por su cercanía y su Corán como libro sagrado de reglas, proverbios o sabiduría, siendo sanguinarios o muy inteligentes y estratégicos, donde llegaban si había algo que no fuera como el Corán, lo destruían y lo otro pues sobraba para ellos, por eso lo quemaban en las bibliotecas, por ejemplo. Y con los pueblos vikingos que también llegaban a esas zonas, lograron tomar el sur de Francia y el inicio de España, así como reinos evangelizados por Cristo. Llegó el Sacro Imperio Romano Germánico con Luis el Piadoso para evitar este encuentro. En este tiempo se dieron el arte carolingio, que está muy relacionado y muy representativo con los musulmanes. Llegó la iconoclastia por el culto a las imágenes, donde se dieron peregrinaciones para ver partes de santos,
por rendirle culto a los ídolos. Que también pues hubieron campañas de iconoclastia, así se llamaron, para quitar esto. Y esto fue una breve historia. Nos vemos en una próxima ocasión.